Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Mi nombre es Gisela Ortiz Perea, soy directora de operaciones del equipo peruano de antropología forense, EPAF, institución no gubernamental que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú y en otros contextos, principalmente de conflictos armados que se han vivido durante los últimos años. Aplicamos no solamente la antropología forense para la investigación preliminar de estos crímenes, sino también recogemos memorias individuales y colectivas para reconstruir contextos, para identificar a las víctimas y para restituirlos dignamente a sus familiares como corresponde. Quiero agradecer al doctor Iván Perea y a toda la comisión organizadora de este quinto Congreso Internacional de Medicina Forense de Colombia por la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos hechos que ocurrieron en Perú, pero además también de compartir parte de una obligación, si queremos, moral que tenemos como países de trabajar sobre el tema de los desaparecidos, tomando en cuenta el derecho a la dignidad que le asiste a las víctimas y también, por supuesto, a los familiares. Un poco para ir conociendo estos hechos que han ocurrido aquí en el Perú, es importante, creo, hablar de estos antecedentes, ¿no? Cómo ocurre este nivel de violencia que se vive en el Perú. En 1980, en Ayacucho, una región andina de Perú, el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, declara la guerra al Estado peruano con la quema de unas ánforas electorales en un distrito en Ayacucho. Este hecho político marca el inicio de una guerra interna que termina pues no solamente involucrando a muchas regiones del Perú, sino también una guerra sangrienta por los propios crímenes que comete Sendero Luminoso y por la respuesta también del Estado peruano. En un primer momento no se entendía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo en el Perú, ¿no? Qué estaba ocurriendo especialmente en Ayacucho. Venían de antecedentes ya de movilizaciones, de un proceso también de reforma agraria, de grandes brechas sociales y económicas que de alguna manera fueron generando condiciones para este enfrentamiento entre peruanos. Sin embargo, el inicio de la actuación de Sendero Luminoso se va tornando violento, no solamente con la detención arbitraria, con el secuestro de autoridades de los pueblos, sino también el asesinato que se va dando en las plazas como hechos para ejemplificar el accionar de Sendero Luminoso. El Estado peruano para el año 83 más o menos declara en zona de emergencia todas estas regiones y sin ningún tipo ya de garantías civiles a los ciudadanos se empieza a intervenir estas zonas, estos poblados, con detenciones arbitrarias, con ejecuciones extrajudiciales y con un nivel de violencia que casi se equipara a los hechos ocurridos, cometidos por Sendero Luminoso. De los primeros crímenes que van ocurriendo en las zonas andinas, se conocen muchos casos de asesinatos colectivos, ¿no? Comunidades enteras que son detenidas por el ejército peruano, acusándolos de colaborar con el terrorismo de Sendero Luminoso y que terminan siendo asesinados y enterrados de forma clandestina en los Andes en el Perú. Este conflicto de alguna manera atraviesa gran parte de la región andina, regiones como Apurímac, Junín,
Cerro de Pasco, son víctimas de todo este nivel de violencia. También esta violencia se desarrolla en lo que es la selva central, ¿no? En las regiones de San Martín, por ejemplo, Huánuco, se cuentan también como las regiones que tienen el más alto índice de asesinatos y desapariciones forzadas. Desde el mismo año 83, cuando empiezan a ocurrir estas primeras detenciones arbitrarias y estas desapariciones de ciudadanos y ciudadanas, son los familiares los que se organizan, los que se movilizan para denunciar lo que venía ocurriendo. En Ayacucho surge la primera organización de familiares, ANFACEP, Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos del Perú, que tiene una figura emblemática, la señora Angélica Mendoza, conocida como Mama Angélica, una mujer ayacuchana que tiene a un hijo desaparecido y que va organizando a los familiares, principalmente mujeres, a las madres, a las esposas, hermanas, alrededor de esta organización de familiares, para acudir principalmente al Ministerio Público, a la Fiscalía, a poner las denuncias, a la Iglesia Católica con una gran presencia en Ayacucho, para contar lo que estaban viviendo, la forma como estaban siendo asesinados sus seres queridos y denunciar estas desapariciones. Ella acude a bases militares, es también no solamente amenazada, sino también golpeada en una de estas bases cuando va a preguntar por su hijo. Y durante el año 80 se inicia una serie de actividades desde los propios familiares para exigir la aparición con vida de sus seres queridos. Muchos de estos peruanos y peruanas de la región andina se desplazan hacia Lima, generando un desplazamiento forzoso, escapándose de esta violencia, tanto de Sendero Luminoso como de la respuesta del Estado peruano a través de las Fuerzas Armadas y Policiales, y se asientan en Lima principalmente en los distritos periféricos. Se forma también en Lima un comité de familiares de detenidos desaparecidos, COFADER Perú, principalmente de familiares de las regiones de Ayacucho, de Junín, de Cerro de Pasco, de Huancavelica, que vienen a asentarse a Lima y que empiezan a movilizarse para exigir respuestas de un Estado que hasta ese momento no quería reconocer no solamente su accionar, sino tampoco el hecho que se estuviera víctimas. Creo que es importante también mencionar que este nivel de violencia que se vive con tanta intensidad en Ayacucho y en las regiones andinas se va trasladando a Lima hacia inicios de los años 90, ¿no? Con el régimen de Fujimori. En Lima no solamente ya hay acciones violentas de parte de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, con los secuestros de empresarios, de autoridades, sino también con la conformación de grupos paramilitares y de escuadrones de la muerte como el Grupo Colina, quienes se encargan de realizar intervenciones militares para detener y para desaparecer a dirigentes campesinos, a dirigentes de sindicatos, a maestros, a estudiantes, y ocurren hechos como la matanza de Barrios Altos, una intervención en una casona antigua en el centro de Lima de este grupo Colina, donde se asesinan a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años. Y ocurre también en el año 92 el secuestro de 9 campesinos al norte de Lima que son desaparecidos, la desaparición forzada de un periodista, y el secuestro de 9 estudiantes y un maestro universitario de la vivienda universitaria de la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, al este de Lima. Entonces se van dando estas acciones militares ya desde un trabajo de inteligencia, cuyo objetivo, así lo señalaban los integrantes del Grupo Colina, era desarticular
a Sendero Luminoso, pero que en ningún momento fue detener a personas acusadas de este delito de terrorismo, sino más bien de detener y de desaparecer a estas personas, ¿no? Entonces, en Lima se va generando también ya una mayor movilización, a diferencia de los años 80, que era una movilización más en Ayacucho y en algunas ciudades andinas. En los 90, ya con estos crímenes que se cometen, estas desapariciones forzadas, se va generando una movilización ciudadana, principalmente de los familiares, pero que se va articulando con sindicatos y partidos políticos para denunciar al régimen de Fujimori y Montesinos en la desaparición forzada de estas personas. Creo que es importante también señalar lo que la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación ha establecido como algunas características de este contexto de violencia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación se forma en el año 2001 y tiene 2 años hasta el año 2003 de investigación, de recojo de testimonios, de audiencias públicas para darle voz y escuchar a los familiares de las víctimas sobre estos hechos. Y la comisión establece pues que se habían cometido asesinatos y desapariciones extrajudiciales de forma sistemática por parte de agentes del Estado y que las víctimas son alrededor de 69.000 peruanos y peruanas, que es una cifra que siempre ha estado en cuestión, que siempre ha sido criticada por los negacionistas de todas estas violaciones a los derechos humanos, pero que hay que tomar en cuenta para entender un poco lo que se ha vivido en el Perú. También la propia Comisión de la Verdad nos señala pues que el 75% de las víctimas son campesinos, son quechohablantes, son personas andinas y que quizás este rasgo característico es lo que nos diferencia con este nivel de violencia que se vivió también en otros países de nuestra América Latina, como en Argentina, como en Chile, como en Uruguay, donde las víctimas son principalmente urbanas, son principalmente de clase media, son estudiantes universitarios o son trabajadores urbanos, ¿no? En el Perú, en cambio, la gran mayoría de las víctimas son campesinos, son quechohablantes, son varones entre los 18 y los 45 años de edad, y eso puede marcar de alguna manera esta, si queremos, afán de negar lo que estaba ocurriendo aquí en el Perú. Es decir, las víctimas no eran personas que tenían llegada a algún tipo de representación política nacional, que tuviesen llegada a los medios de comunicación, que tuvieran presencia en Lima como la capital, siendo un país tan centralista, que pudiesen tener presencia de algún tipo de vocería, a nivel de la presión a los medios de comunicación para denunciar. Y eso quizás hace que el trabajo de memoria y de exigencia de derechos sea mucho más difícil aquí en el Perú. Creo que es el trabajo de la Comisión de la Verdad a través de este informe final que presenta al país en el año 2003, el que demuestra de alguna manera el nivel de violencia que se estaba viviendo, que se había vivido en el Perú y que no se tuvo conciencia por la gran mayoría de peruanos, quizás alejados de esta realidad, quizás sin identificarse con las víctimas, sintiendo que las víctimas eran los otros, personas muy distintas, no solamente socialmente, sino culturalmente también. Y eso de alguna manera explica también todas estas batallas por la memoria que se van dando hasta ahora, casi 20 años después que la Comisión de la Verdad entregara su informe al país y que se habla del término del conflicto armado interno. Aún es muy difícil decir que tenemos una memoria colectiva. Tenemos siempre memorias que nos confrontan entre peruanos. Hay una gran corriente no solamente militar, no solamente política, de partidos que tienen responsabilidad en estas violaciones a los derechos humanos por negar estos crímenes que aquí se cometieron. Y por eso es importante hablar también de estos derechos que tienen los familiares y las víctimas. El derecho no solamente a saber qué fue lo que pasó,
a saber dónde están sus desaparecidos, a saber quiénes son los responsables de este crimen, a que se repare ese daño que se ha causado y a que se respete la memoria de las víctimas. Cuando hablamos de las memorias de las víctimas, creo que es importante señalar que son los familiares los principales portadores de esta memoria. En primer lugar, porque desde que ocurre la detención, desaparición forzada de una persona, son ellos quienes acuden a las instancias de justicia para hablar de lo que aquí ha ocurrido, acuden a los medios de comunicación para denunciar lo que ha ocurrido, acuden a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que se vaya elaborando un expediente que denuncie estos crímenes. Y creo que son los familiares los que han ido multiplicando estas memorias de las víctimas desde esa necesidad de que se les crea lo que aquí ha ocurrido. Como lo señalaba, lamentablemente durante muchos años se negaba siquiera los crímenes que se venían cometiendo por los agentes del Estado y se señalaba solamente a Sendero Luminoso como el principal responsable de estas violaciones a los derechos humanos. Desde la parte forense, desde el equipo de antropología forense, como EPAF, por ejemplo, nosotros hemos empezado a trabajar con la Comisión de la Verdad y durante muchos años recogiendo en fichas antemortem estas memorias no solamente individuales, sino también biológicas, sociales de las víctimas, con fines de poder identificarlos. Y a través de estas fichas antropológicas o antemortem es que vamos recuperando esa memoria de quiénes eran las víctimas, de cómo eran, de cuántos años tenía, de cuáles eran sus características físicas, de si tenían algún tipo de lesiones que pudiesen ayudar a individualizar y a identificar las víctimas. Creo que también este trabajo que se empieza a hacer casi 20 años después de iniciado el conflicto armado interno en el Perú, tiene una serie de contratiempos. Primero porque son memorias que se han ido perdiendo con el paso de los años, los familiares, los testigos van olvidando lo que algunas de las características, por ejemplo, del color de las prendas, de qué tipo de ropa llevaba la víctima, y eso hace también que se dificulte este proceso de identificación de las víctimas por estos métodos tradicionales de comparación entre los cuerpos que se van encontrando y las características que tenían, físicas que tenían las víctimas, ¿no? Entonces creo que esta memoria es lo que ha ido permitiendo que a 20, 30 años después del inicio de este conflicto sigamos hablando de quiénes eran las víctimas. ¿Y por qué es importante para los familiares el que se haga memoria, ¿no? Primero porque en nuestros países, en países de nuestra América Latina y en Perú en particular, todavía es muy difícil hablar de justicia. En realidad son muy pocos los casos que llegan a los tribunales de justicia y que logran una sentencia. Lamentablemente la impunidad sigue siendo la regla, lamentablemente los procesos de investigación fiscal que se inician terminan en la mayoría de los casos siendo archivados por falta de información. Lamentablemente también tanto el Ministerio del Interior, la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa no colaboran con la justicia, no entregan información y eso dificulta también la individualización de los responsables para que puedan ser sancionados por estos crímenes de violaciones a los derechos humanos. Y por eso es que creemos que estas formas de recordar a las víctimas, estas memorias que vamos rescatando de ellas, es una forma social de hacer justicia. Creo que la impunidad en la que se vive no puede significar el olvido y no puede significar el ninguneo y no puede significar que aquí no pasó nada. Lamentablemente también la manera como se plantea
este futuro para nuestros países, la manera como se habla del desarrollo social y económico en nuestros países, es muchas veces a través del olvido y el de voltear la página. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de este desarrollo económico y de la manera como muchos de nuestros gobernantes quieren vender la imagen del país, pisoteando el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, son las víctimas y son las organizaciones de derechos humanos las que se resisten a esta imposición del olvido. En nuestro país, en el año 95, se dieron leyes de amnistía, por ejemplo, para evitar que se investiguen estos crímenes de violaciones a los derechos humanos y para dar libertad a algunos militares que habían sido condenados por este delito. Esas leyes de amnistía estuvieron vigentes hasta el año 2001, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Barrios Altos, determinó que no tenían ningún efecto jurídico para estos crímenes. Sin embargo, a pesar de esa sentencia de la Corte Interamericana, cada cierto tiempo siempre es la figura del indulto como una forma de perdón, como una forma de exonerar de responsabilidades a algunos violadores a los derechos humanos, está latente y sigue siendo un peligro que afecta el derecho de los familiares y de las víctimas. Desde el equipo peruano de antropología forense, desde el año 2010, empezamos una campaña intensa para recoger estas memorias de las víctimas, tanto de forma individual como colectiva. Recogimos cerca de 5.000 fichas ante-mortem que han sido entregadas al Ministerio de Justicia, que contienen esta memoria biológica y social de las víctimas. Empezamos a reconstruir muchos casos colectivos para la intervención forense, para identificar a las víctimas, considerando además todo el contexto social y cultural de nuestras comunidades campesinas, ¿no? El idioma quechua como lengua materna, la manera como ellos recuerdan, y también el derecho a guardar silencio y a olvidar que tienen muchas víctimas. Creo yo que no se puede ni obligar a querer participar de estos procesos. Hay personas que ya han cerrado su duelo y eso también es un hecho que se tiene que respetar. Sí creo yo que desde las organizaciones de familiares han estado permanentemente exigiendo no solamente la búsqueda de sus seres queridos, sino también formas de recordar. En algunas comunidades donde hemos trabajado, por ejemplo, en la parte sur de Ayacucho, se establecieron días de memoria, justamente en fechas que ellos recordaban, como las que ocurrieron, ya sea matanzas o asesinatos o secuestro de estudiantes, para conmemorar a sus víctimas. Se han realizado romerías a los cementerios comunales, se han realizado concursos de canto, de pintura, como forma de conmemorar. Hicimos también una campaña de Pintemos Nuestra Memoria, con la imagen de una silueta humana que va en las fichas ante-mortem. Nos acercamos no solamente a los familiares, a las comunidades, sino también a las universidades para que pudieran graficar la memoria de cualquiera de las víctimas cuyo testimonio se acompañaba, ¿no? Y estas postales fueron entregadas al Ministerio de Justicia como parte de las actividades previas en la exigencia de una política pública de búsqueda de personas desaparecidas. En el año 2016 se aprobó la ley para una nueva forma de acercar el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos. Esta ley de búsqueda de personas desaparecidas en el marco de este conflicto que se vivió entre 1980 y el año 2000 generó una dirección
nacional de búsqueda de personas desaparecidas que funciona dentro del Ministerio de Justicia. Esta dirección de búsqueda tiene oficinas en algunas ciudades como Lima, Ayacucho, Junín y Huánuco, principales regiones que han sido afectadas por la desaparición forzada, y es responsable también de manejar un banco de datos genético y un registro nacional de personas desaparecidas y sitios de entierro. Las cifras que la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación diera en el año 2003 iban alrededor de 8.000 personas desaparecidas. Posteriormente se empezó a hablar de 11.000 y luego el EPAF en el año 2008 de cerca de 15.000 desaparecidos. Este registro del Ministerio de Justicia establece ahora un poco más de 20.000 personas desaparecidas. En el Perú, una persona desaparecida no es solamente aquella de la cual no se tiene conocimiento de su paradero, sea que esté viva o esté muerta, sino también aquella persona de la cual no se tiene la certeza legal, el documento que acredite el fallecimiento, ¿no? Entonces hay personas que fueron asesinadas y que fueron enterradas sin documento oficial que certifique la muerte, que también pasan a este registro nacional de personas desaparecidas como un desaparecido. Ya en el año 2012 en Lima se hicieron rutas de la memoria, una propuesta desde el EPAF trabajado con la Municipalidad de Lima para recorrer muchos de estos sitios que en Lima generaron algún tipo de hecho vinculado al conflicto. Así se recorrían universidades, por ejemplo, que tienen víctimas, la Universidad Católica, que tiene estudiantes desaparecidos, y a 2 jóvenes que murieron en el atentado en la calle Tarate, Miraflores. En la Universidad del Callao tenemos a 2 estudiantes que fueron secuestrados por agentes de la Marina y que están desaparecidos. En la Universidad de la Cantuta, el profesor y los 9 estudiantes que fueron desaparecidos, y también algunos lugares de memoria, ¿no? que conmemoran a víctimas, por ejemplo, policías y militares en distintos distritos de Lima. Creo que este recorrido permitió no solamente acoger a público interesado diverso, familiares que brindaban su testimonio, estudiantes universitarios, colegios de educación secundaria, quienes participaron de estas rutas, preguntando un poco de esta convivencia en una Lima que es todavía muy indiferente, ¿no? Entre quienes seguimos con vida y quienes habitan entre nosotros a través de estas memorias. Y por eso es, creo yo, importante este hecho de garantizar esta memoria colectiva como esta forma de justicia, si queremos, negada para los familiares y las víctimas. Qué importante es que el nombre de los desaparecidos sean nombres que se vayan multiplicando a través de los diversos actores, no solamente sociales, a través del arte, a través de estas expresiones de la muralización, del teatro, de las creaciones colectivas, sino también a través de la participación social, de los sindicatos. En nuestro país tenemos periodistas desaparecidos, tenemos maestros que fueron desaparecidos, tenemos sindicalistas, y este trabajo de cómo los hemos ido integrando, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Periodistas, quienes permanentemente hacen campañas y actividades de conmemoración por sus víctimas, a la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, quienes también han participado en diversas marchas que se han realizado y en diversos actos de memoria. Porque sí creemos que estas memorias no pueden quedar solamente en un entorno cerrado, sino que se tienen que diversificar y que se tienen que multiplicar. En Lima, como parte de estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se generó una especie de parque de la memoria, que tenía muchos más componentes que luego fueron difíciles de implementar, pero la artista Lica Mutal diseñó y construyó un memorial, El Ojo que Llora, que está ubicado en el centro de Lima y que tiene en el centro de este memorial
una inmensa piedra y una piedra que simboliza a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, y que en su centro tiene una piedra circular en forma de ojo que está permanentemente llorando por cada una de sus víctimas. Los caminos que circundan a esta piedra principal son de canto rodado y son piedras que llevan inscritos los nombres, las edades de las víctimas diversas, no solamente policías, militares, campesinos, autoridades, estudiantes y niños que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno. Este memorial no solamente acoge a los familiares en las diversas fechas de conmemoración, por ejemplo, en el cumpleaños de una de las víctimas, por ejemplo, en la fecha en que fue desaparecida, por ejemplo, en el Día de los Difuntos. Es un espacio que sirve para congregarnos y para fortalecernos en esta lucha necesaria, constante, que los familiares tenemos que realizar para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Pero sin embargo, este espacio, por ejemplo, ha sido atacado muchas veces. Van cerca de 9 oportunidades en las cuales han arrojado pintura de color naranja por seguidores de un partido político, han destruido muchas de las piedras que llevan los nombres de las víctimas, han intentado destruir la piedra principal, y hasta la fecha no hay ningún tipo de investigación de estas responsabilidades, ¿no? Entonces, lo señalo porque creo que este hecho de alguna manera ejemplifica esta constante pugna y de batallas que existen para establecer no solamente una memoria histórica de lo que se ha vivido en 20 años de conflicto armado interno, sino también lo difícil que es para los familiares de las víctimas seguir defendiendo la memoria de sus seres queridos y seguir abriendo espacio para que estas memorias sean también incorporadas como parte de una exigencia nacional y de un sentimiento que pueda integrarnos a todos los peruanos, ¿no? Creo que esa es una gran tarea que todavía queda pendiente. ¿Y por qué es importante, ¿no? Dignificar la memoria de las víctimas? Lamentablemente, la construcción que se hizo también respecto a quiénes eran las víctimas durante los años 80 o los años 90, justamente para evitar asumir algún tipo de responsabilidad política, era pues que las víctimas eran culpables de algo, las víctimas eran terroristas, las víctimas murieron, no son víctimas, sino que murieron en algún tipo de enfrentamiento, estaban defendiendo alguna posición política, y eso es todavía un factor que nos lleva a estar constantemente estableciendo, ¿no? Estas características de quiénes eran las víctimas. Yo hacía mención que ya la propia Comisión de la Verdad ha señalado que la mayoría de las víctimas han sido campesinos, quechohablantes, varones entre 18 y 35 años, y que en realidad muchas de esas personas pues murieron como consecuencia de los enfrentamientos o de las decisiones políticas y militares para desaparecer personas, ¿no? Pero que en realidad desmontar toda esa imagen de una víctima culpable todavía cuesta, ¿no? Y creo que eso se exacerba mucho más en épocas de campañas electorales, porque estos partidos políticos pues siguen postulando a los cargos públicos, entonces se sigue negando su responsabilidad penal en estos delitos y se sigue negando a las víctimas, ¿no? Entonces ahí la necesidad de cómo realmente vamos estableciendo estos mínimos, ¿no? Que tienen que ver con el derecho que todos tenemos, no solamente al buen nombre, no solamente a ser personas dignas, ¿no? Y que no hay ninguna razón para atropellar ese derecho a la dignidad. Y ahí sí me parece importante también en cómo desde el trabajo que cada uno de ustedes realiza, por ejemplo, desde las ciencias forenses, nos vamos dando cuenta de este nivel de afectación de los familiares. Es decir, los familiares no solamente son los desplazados, forzosos, no solamente son las personas de escasos recursos económicos, sino que tienen
un factor adicional, ¿no? Esta afectación psicoemocional de toda esta, no solamente guerra interna que se ha vivido, sino también de todo este cúmulo de emociones por los años de lucha defendiendo derechos. Y creo que eso es importante darnos cuenta, porque para los familiares esta desaparición forzada, como ya lo han establecido las sentencias de diversos organismos internacionales y de las Naciones Unidas, es un delito permanente, es un delito continuo que se va cometiendo cada día mientras no se tenga una respuesta de qué fue lo que pasó con la víctima, mientras no se sepa dónde está, mientras no se recupere el cuerpo de la víctima para enterrarlo dignamente. Y esos factores que prolongan el duelo terminan afectando emocionalmente a cada uno de los familiares. Entonces, cuando se hace este tipo de trabajo, hay que reconocer que estamos hablando con sobrevivientes, que estamos hablando con personas que tienen este tipo de afectaciones emocionales, y que hay que tener también mucho cuidado en no revictimizar a cada uno de los familiares. Y sí creo que es importante también esta empatía, ¿no? Saber ponernos en el lugar del otro, saber respetar los silencios, saber canalizar la información que nos brindan, o saber de alguna manera compartir esta información para que no le estemos preguntando a los familiares una y otra vez sobre lo ocurrido, sino más bien acudir a las fuentes que ya tienen esta información y evitar seguir hablando de una situación tan dolorosa para los familiares. Los antropólogos forenses, así como los arqueólogos forenses y sin duda los médicos legales que participan en todo este proceso de búsqueda, de identificación, de análisis de los cuerpos, tienen una gran responsabilidad de devolver el nombre a las víctimas de desaparición forzada, y por supuesto con esta devolución de identidad, devolver también la dignidad que intentaron arrebatarles. Y por eso es importante y me parece valioso el que ustedes, como parte de este congreso que los reúne para hablar sobre sus temas más quizás técnicos, hayan incorporado esta necesidad de hablar también de la memoria. Y lo digo porque creo que quienes conocemos de estas historias no podemos seguir siendo indiferentes. Hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva y social para ser también los transmisores de esa memoria. Gran parte de este trabajo permanente, comprometido, continuo de los familiares siempre ha sido esa no repetición de los hechos, ese nunca más, que lo repetimos como un lema, que lo repetimos casi como una forma de convencimiento personal de que es suficiente todo este dolor diario que acompaña la vida de los familiares de los desaparecidos. Y lo decimos justamente porque quizás en esta forma de hacer memoria, de recordar a las víctimas, de conmemorar a quienes intentaron desaparecer, estemos también garantizando que delitos tan graves como la desaparición forzada no vuelvan a ocurrir en nuestros países. Creo que ese sería el mayor logro de esta lucha de los familiares, el saber que ninguna otra familia va a atravesar por este drama tan grave. Y creo yo también que esa confianza que tenemos los familiares en el trabajo técnico forense, de saber la verdad, pero además de que la información que ustedes nos brindan es parte de esa búsqueda incesante de tantos años y de tener las certezas y el convencimiento de una muerte que nadie quiere de alguna manera procesar, y nadie pudo hacerlo en su momento. Ese estado natural de saber que todos vamos a morir requiere de convencimientos, ¿no? Y los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, también necesitamos convencernos de ese final. Y ahí la importancia del trabajo que se realiza, de este trabajo científico sin duda, pero que tiene mucho de humanidad y que tiene que tener también esta capacidad de saber decir las cosas, para que de saber entender el contexto, para que los familiares realmente
se pueda cerrar con un duelo tan largo, ¿no? Yo les agradezco esta oportunidad, les agradezco también el que las miradas que ustedes van teniendo como parte de su formación profesional vayan más allá de las cuestiones técnicas y realmente juntos vayamos trabajando para que esta atención a las víctimas, esta atención en la dignidad que tienen no solamente los desaparecidos, sino también sus familiares, sea parte de las reglas de trabajo que vayan enlazando tanto a Colombia como a Perú. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.